¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Avanza aquí en 8 Televisión, un programa en el que durante aproximadamente una hora vamos a intentar dar voz y altavoz a las empresas, empresarios y empresarias valientes que hay en la provincia de Cádiz y que desarrollan un trabajo importante, destacado, pero muchas veces pues no visible, y hay que ponerlos en valor, y más después de los tiempos que hemos vivido, aunque yo soy muy optimista porque creo que poco a poco se van viendo esos brotes verdes que todos deseamos, y parece que ahí se está animando un poco el ambiente empresarial en la provincia de Cádiz, y eso es bueno, en muchos casos ligado al turismo, que bueno, no deja de ser uno de los sectores en la provincia que pues son más importantes, más destacados. Casi de eso vamos a hablar, del turismo, y también de una emprendedora, una mujer valiente, una mujer que ha luchado durante muchos años por estar donde está, y bueno, les puedo decir que la aprecio bastante. Se llama Reyes Maraver, es guía turística oficial por Andalucía, y su empresa se llama, muy de aquí, de la ciudad, Vente pa Jerez. Reyes, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Esteban. Gracias por estar con nosotros. Vente pa Jerez. Bueno, pero también vente para Cádiz, vente para Chiclana, vente para cualquier punto de la provincia de Cádiz, ¿no? Sí, esa es mi radio de acción. Claro que sí, porque al final es lo importante. Claro, es que el Jerez se concibe dentro de la provincia, y la provincia de Cádiz que tenemos es única. Eso de los chauvinismos, de decir soy de Jerez, soy de Cádiz, soy de Algeciras, al final vivimos en un área metropolitana, digámoslo así, en el que hay unas sinergias importantes entre ciudades, ¿no? Totalmente. Es decir, Jerez es Jerez, Cádiz es Cádiz, el puerto es el puerto, pero después la historia nos une. De alguna forma nos une, aunque seamos tan distintos, pero después esa sinergia, como tú dices, ya sea por los vinos, ya sea por las entradas del mar, de nuestro Guadalete, la historia, digamos, es la argamasa, sí, que hace perfectamente que toda esa provincia pues encaje y que seamos Cádiz. Y además un Cádiz que aprecian fuera de nuestras fronteras, probablemente más que nosotros. No sé si es verdad o no. Efectivamente. Porque tú lo notas, ¿no? Cada día. Sí, aparte el alemán viene con la lección aprendida. Oye, el chiringuito tal y cual. Y tú dices, la madre que lo parió. ¿Cómo conoce el alemán el chiringuito, no? Sí, son increíbles, ¿no? Pero ese es el gran defecto que tenemos nosotros, que no conocemos el paraíso que tenemos, ¿no? Es decir, el atún no está de moda ahora, el atún no lo pusieron de moda los fenicios. Curioso. La almadraba sigue funcionando al igual que los fenicios. La sal, esa gran sal, ¿no? La palabra salarium, por ejemplo, viene de la palabra sal. Claro. Y la sal llegó a valer mucho más que el oro en la época romana, por ejemplo. Son detalles que lo tenemos en Cádiz. En Cádiz puedes disfrutar desde la costa a una sierra maravillosa, inclusive ya no nieva tanto como antes, pero teníamos nieve. Pero te digo una cosa, Reyes, cuando hablas a alguien de, no sé, de Madrid o de Valencia o de cualquier otro punto de España, y le dices que nieva en la provincia de Cádiz, y dice, no, eso será en Granada, ¿no? ¿Cómo va a nevar en Cádiz? Si en Cádiz, yo la imagen que tengo es de la playa, de Barbate, de Caños de Meca, etcétera, o de Cádiz capital, ¿no? ¿Cómo va a nevar? Y se choca mucho como esa diversidad, ¿no? Totalmente, vamos, el punto donde más llueve de toda España es Gaditana, es Grazalema. Tenemos, por ejemplo, a nivel de naturaleza, tenemos el Pinsapo, que nada más que se da en la Sierra de las Nieves, que es parte de Grazalema, y en los Urales, que somos muy especiales. Vamos a empezar desde el principio, Reyes, porque yo creo que es importante que hagas una pequeña trayectoria de tu evolución laboral. ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo llegas hasta crear Vente pa Jerez? Pues muy fácil, yo siempre me he dedicado a hoteles, a vender camas, como se suele decir dentro del argot hotelero, pero yo vendía el destino, yo vendía Cádiz. Es decir, cuando a un tour operador le vendía la cama, yo le hacía todas las actividades que podía hacer el cliente. Entonces yo me di cuenta que iba por el camino erróneo. Es decir, yo ya había repartido folletos, yo había asistido a las mejores ferias y que había que pasar etapas. Tan simple como eso. Entonces, de lo que soy una enamorada del patrimonio de Cádiz. Entonces, pues empecé
desempolvé hace 8 años, 8 o 9 ya, mi carnet de guía y para adelante. Empecé a crear mis rutas, desde un Jerez clásico, ¿de acuerdo?, hasta el Jerez vinatero del siglo XIX y el XX, por supuesto la ruta del 12, la Sierra de Pueblos Blancos. Wow. Entonces empecé, y además he descubierto qué es lo que me gusta, la piedra y la historia de Cádiz, vamos. Ahora hablaremos de todo eso, porque creo que desgranar un poco toda la oferta que tiene en Reyes Maraver dentro de 20 Jerez es apasionante, porque cubre todo el abanico de la historia, de la cultura, de la idiosincrasia propia del gaditano en general y del jerezano en particular. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que lo estuvimos comentando antes de empezar, porque hemos hablado antes de empezar evidentemente, que es el asunto de ser un guía turístico oficial. ¿Por qué? Muchas veces vamos a los sitios y decimos, bueno, porque alguien nos lleve, alguien nos enseñe, alguien nos... No, perdón. Hay que profesionalizar el oficio y ser guía turístico oficial es muy importante por Andalucía, y Reyes lo es. Y quieres romper una lanza en favor de esos compañeros y compañeras que trabajan y que lo hacen bien. No sois competencia, al contrario, creo que creáis una sinergia maravillosa, pero que sean oficiales. Sí, es decir, para dar calidad a un destino tienes que buscar la calidad, y la calidad te lo va a dar un guía oficial. Ha pasado por un examen muy duro, por cierto. Tienes que tener una certificación de idiomas, sí. En mi caso es inglés y alemán, pero lo mismo, tengo compañero de italiano, de francés, pero es tan fácil como un guía oficial. Y además cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre. Uno puede tener más gracia, puede tener menos gracia, lo puede contar de una forma, pero es guía oficial y te va a contar la historia como es. No te va a inventar cositas o que te cuente algo, después te vas a la Wikipedia y se la ha calcado, ¿no? Es decir, hay un trabajo detrás de esa preparación de una ruta y es darle calidad a un destino, ¿no? ¿Hay un carnet que lo acredite o no? Sí. ¿Sí? Por la Junta de Andalucía. O sea, hay alguien, por ejemplo, que diga voy a venir a Jerez o voy a ir a Toledo. Sí. ¿Vale? Voy a ir a Toledo y quiero visitar Toledo, y me viene un señor diciendo, o una señora diciendo, oye, pues yo soy guía y le voy a enseñar Toledo. ¿Se le puede pedir un certificado, un carnet oficial? El carnet oficial es un carnet como un carnet de identidad. Sí. Es pedido por la región donde tú vivas, porque sí. Yo no puedo trabajar en Madrid, es decir, mi radio es solamente Andalucía, lo veo perfecto. ¿Por qué? Porque los del destino son los que están preparados. Evidentemente. Y después lo que te hacen es el examen, y sí, por la Junta de Andalucía, tú dices el número, porque eres un numerito nuevamente, y seguramente pues te sale, en la Junta de Andalucía, te sale el listado con todos los guías oficiales que somos. Y tan eso, fácil como eso. Claro, y eso acredita y garantiza que la persona que te está enseñando un monumento o una experiencia, pues tiene evidentemente esa titulación. Porque hablamos de monumentos, pero también de experiencias, porque al final la gente busca experiencias, sí. Busca momentos, situaciones, vivir algo especial, distinto. Alguien que viene de fuera dice, quiero vivir algo especial en la ciudad. E incluso imaginación, ¿no? Sí, mucha. Yo, por ejemplo, yo siempre cuando tengo mis privados, que son grupitos más chiquititos, suelen ser familias o grupos grandes, yo siempre digo que los voy a poner a trabajar, porque la historia la tienes que ver con los ojos de la época en la que estamos hablando. Es decir, un convento actualmente no tiene la importancia que a lo mejor tenía en el 15 o en el 16. Aparte, son totalmente conceptos distintos, aunque la palabra sea la misma. Entonces es muy divertido, porque la gente, hay muchos que se meten tanto en el papel que es que ven el convento, y a lo mejor te vas pues a la Plaza del Progreso, donde allí había varios conventos, y como diciendo, es que lo he visto, ¿no? Eso yo creo que también te llena como de orgullo, como diciendo, lo he conseguido, ¿no? Que hayan visto lo que no hay, ¿no? Es un poco también la función de ese guía turístico, que aprendan a ver la historia con los ojos de la época. Digamos que es ver más allá, porque tú puedes ver unas piedras, una muralla, por ejemplo, y decir, bueno, son 4 piedras, que está bien,
más o menos bien posicionadas en un entorno determinado, y después te giras y te vas. Si ahí intentas escarbar un poco en la imaginación, ves otra cosa, ves hasta el arquero arriba defendiendo la muralla, ¿no? Por decirlo de alguna Inclusive, forma, ¿no? ¿en qué época estaba? Si estaba en la época morisca, si estaba en la época cristiana, te lo imaginé con los pendones, ¿no? Claro. Y la gente, digamos que a mí me gusta que sean muy participativas. Ya son anécdotas de la historia que tenemos en Jerez, tenemos miles. Además, la época medieval, renacentista y sobre todo barroca en Jerez ha sido muy divertida. Esos caballeros 24, las rencillas que habían entre ellos. Y Jerez tiene una historia muy, muy, muy divertida, por ejemplo. Además, muy distinta, porque Jerez siempre ha sido una ciudad de realengo, como sabéis, a partir de la Reconquista, y es muy distinta a la historia que puede tener Cádiz o puede tener el puerto. Que no mejor ni peor. No, distinta. Claro. No, aquí no estamos valorando. Sí. ¿No? Al menos a mí la de Jerez me gusta mucho, porque esos zuritas que todavía seguimos teniendo, esos Villavicencio, esos López de Carrizosa, Ponce de León, ¿no? Claro. Entonces, volver a ver un poco con los ojos de ellos, ¿no? Y esas rencillas que a lo mejor en la misma Plaza del Arenal tuvimos. Correcto. Y pues súper divertido, ¿no? Es una forma de... Ese fue el origen de los juegos de lanzas y cañas, efectivamente, ¿no? O el pinball de la época, como yo le digo. El pinball de la época, correcto. El pinball de la época. Sí. Que no hay nada inventado, que ya está todo inventado, lo único que lo hemos mejorado, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo aconsejo al jerezano, sobre todo, que conozca sus orígenes. Ese apellido Moreno. ¿De dónde viene el apellido Moreno? Pues nada, vente para Jerez que te lo cuento, ¿no? Bien, porque me gustaría que hablaras también de la oferta, porque claro, tú has abierto un poco el abanico de la oferta para todos los sectores, para todos los gustos, y diciendo, oye, ¿qué quieres? Pues mira, me gusta la época medieval, me gusta la época romana, me gusta la época visigoda, me gusta la época almohade, y a partir de ahí vas trazando pues un esquema de recorrido por la ciudad. ¿Cuál es el abanico que tienes? Por ejemplo, en Jerez, porque ahora hablaremos del puerto, hablaremos porque no solamente Jerez, además creo que ayer intenté hablar con ella y estaba fuera, en otro sitio, que después si quieres lo cuenta, no tan cercano aquí a Jerez, a Cádiz, sino un poquito más lejos en la costa, ya si quieres lo comenta después. Pero, ¿cuál es un poco el abanico que hay aquí en Jerez? De todo, o sea, ¿qué ofreces? En Jerez ofrezco desde un Jerez clásico, que sería desde el siglo X, siglo XI, época musulmana. A ver si nos arreglan ya pronto hasta Regia y tenemos otro punto de encuentro para esa Jerez romana. Pues sí, aquí está la plataforma La Regia con nosotros. Lo sé porque lo vi y me apoyo totalmente hacia ellos. Después, por ejemplo, ya tenemos un Jerez renacentista, maravilloso, por supuesto, un Jerez mudéjar. Pues sí. Y tenemos una plaza de la Asunción donde hay todo, de todo. Esa es como en botica. Mudéjar y renacentista. Ese es el corazoncito de Jerez, donde te muestra en una sola plaza todo el arte con mayúsculas que tiene Jerez. Sí, los de la templanza no eran tontos y sabían perfectamente que esa localización era perfecta para enseñar un poco todo lo que había por ahí, ¿no? Las casas vinateras que tenemos, esos palacios, ese barroquismo en las fachadas, esa catedral. Es decir, es que tenemos... Bueno, yo siempre digo que Jerez es una Toledo chica. ¿Por qué? Porque desde antaño, es decir, desde el siglo XIII, desde 1264 de la Reconquista, ya en el libro de repartimiento aparece, digamos, esas tres, los judíos, aparecen los cristianos y aparecen los moriscos. Es decir, a nivel, una escala más chiquitita, pero es una Toledo. Pues sí, básicamente. No tenemos nada que envidiar a otra gran ciudad. Teníamos las civilizaciones, las culturas del momento, estaban aquí en Jerez. ¿Cuántos grupos? O sea, ¿cuánta gente puede entrar en un grupo? Digamos que lo idóneo para ti, para no por calidad, abrumarte demasiado. No, por calidad yo más de 20 personas no suelo coger. Me gusta dar calidad. ¿Eres de las que va con la banderita, no? Hombre, cuando tengo un barco, tengo mi autocar, pues sí voy con la banderita rosa. Sí, bueno, va. O una bandera pirata que también tengo, para que, aparte por el tamaño mío, pues a mí se me ve venir, soy gran bulto, ¿no? Pues sí. Como yo digo. Pero
yo por calidad máximo 20, 21 personas, no me gusta llevar más gente. ¿Por qué? Porque me gusta la cercanía. Aunque yo llevo mi micro, lo llevo todo, pero eso de los chillillos explicando una cosa no va conmigo, ¿no? Entonces me gusta pues dar la calidad. ¿Qué tipología de clientes tiene? Porque son extranjeros, nacionales. De todo un poquito, está desde como ayer me llamaste, me encontraba en Barbate. Eso es. Pues tengo desde el cliente ya no de congresos, sino de incentivos, que es el premio, digamos, que se le da a las empresas. Pues Cádiz está muy de moda, no solamente por el atún, sino sus playas. E intentamos dar a esas agencias emisoras, es decir, que vienen de afuera de Cádiz, pues que Cádiz es mucho más que donde estamos saliendo, ¿no? Tenemos unas perlas, por decirlo de alguna forma, en nuestra sierra, desde Grazalema, Benamahoma, Villamartín, El Bosque, por supuesto Arco, que son grandes desconocidas, ¿no? O nuestro queso payollo. Es que te iba a decir, como te olvides de mi Villalonga Rosario, no, por supuesto, vamos. Entonces unas carnes únicas. Tenemos nuestra querida rubia, no esa vaca retinta. Sí, es verdad, es verdad. Tenemos el atún. Es decir, es que Cádiz tan completo a todos los niveles, ya sea a nivel ganadero, bueno, nuestras ganaderías de toros, ¿no? Dios mío. Por cierto, me comentabas antes que el jerezano o la jerezana sí que tiene que tener también visión de su ciudad, y muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. No. Pasamos por un sitio 20 veces, 1.000.000 de veces, pero no, miramos y no vemos. No vemos. Y miramos, pero no vemos. Y hay zonas en las que verdaderamente... Alguien me decía por ahí el otro día, decía, he visto la templanza y he redescubierto la ciudad. Y decías, pero bueno, pero si paso todos los días por la calle José Luis Díez, o paso todos los días por la, no sé, por la Plaza de la Asunción, y no me paro a ver. Y sin embargo he visto la película, claro, la localización, la cámara, el enfoque, el plano determinado, todo eso hace que te fijes más en la película que la realidad. Cuando tenemos una plaza del mercado maravillosa y que pasamos todos los días y no pasa nada, y cuando la vemos en película decimos qué maravilla, que por Dios. Un museo arqueológico que tenemos digno, muy digno, maravilloso. Tenemos una colección de monedas increíbles. Aparte, desde Patrimonio del Ayuntamiento, tengo que decirlo, las actividades que hacen para los niños son muy buenas. Es decir, como se suele decir, al arbolito desde chiquitito hay que regarlo. Por supuesto que sí. Y me consta que en las clases de Jerez se está dando esa historia de Jerez. O sea, tú a un grupo de personas de Jerez, por ejemplo, 4 o 5 familias que digan, vamos a ir con Reyes a que nos enseñe la ciudad, a una ciudad en la que yo he nacido, que soy incluso mayor que Reyes y que la conozco perfectamente. ¿Pueden llegar a asombrarse? Sí. Sí. A decir... Un simple... Vamos, el viernes pasado tuve a varias gente de... Vamos, fueron 3 familias distintas, vinieron niños y los niños me encantan porque participan mucho. ¿Y el por qué? Y porque esa iniciativa, esa cosita que tiene el niño lo transmiten a los adultos, ¿no? Y se quedaron de piedra un poquito pues cuando le expliqué el hecho de saber diferenciar un naranjo de dulce amargo, tan sencillo como eso. Pues ya me has cogido fuera del juego, yo no sé cómo se diferencia. Vente pa' Jerez, que yo te lo cuento. Bueno, después cuando termine la entrevista me lo cuentas, por favor, porque me voy a quedar un poco fuera del juego. Inclusive el por qué nuestra catedral tiene lo que es la torre campanario aparte. Eso sí lo sé. Vale, y porque el dicho de en Jerez has tardado más que la hora de la catedral, es un dicho jerezano. Sí. ¿Qué había allí antes? ¿No? Esas cosas, el por qué. Como había un programa hace ya muchos años en Canal Sur que dice, la respuesta está en la historia. En la historia, correcto. ¿Te acuerdas? Sí, perfecto. Pues, teatralizado. Muy bien, y además hoy son grandes actores de cara a la galería, ¿no? ¿Y dónde empezaron? Pues yo tengo un sentido del ridículo muy alto, me lo reconozco, pero es que la respuesta la tenemos en la historia sobre todo, ¿no? Hablamos de Jerez, pero hablamos también, por ejemplo, porque tiene visita guiada, esto lo he cogido de su página web, ahora lo comentaremos, al centro histórico sábados, domingos, julio y agosto, al puerto de Santa María, con lo cual ahí sí tiene que estar de y ya dentro lujo. de nada también Cádiz, lo vamos a hacer.
¿Qué ofreces allí? Pues un poco lo mismo que en Jerez, ¿no? Un poco varias visitas o... Aquí en Jerez sería un Jerez clásico, ¿sí? ¿Vale? En el del puerto nos vamos a basar más en los cargadores de Indias, esos cargadores de Indias, ¿vale? Esas naos. Y en Cádiz nos vamos a basar sobre todo en nuestra querida Pepa, nuestra querida Constitución, la Ruta del 12. Qué bueno. Son 3, es lo que estaba diciendo, son 3 momentos de la historia imbricados totalmente en la historia de la provincia, claro. Y es muy difícil desligar eso, ¿eh? Porque es muy difícil, prácticamente estamos todos unidos, ¿no? El hecho de que haya una ciudad u otra ciudad no implica que al final seamos todos habitantes de la misma zona, ¿no? Muchos cargadores de Indias del puerto y de Cádiz pues se vinieron a Jerez a ser vinateros, por ejemplo. Curioso. Familias muy antiguas. Pues Reyes, ha sido un placer de verdad, pero antes de que nos vayamos, me gustaría que si alguien quiere ponerse en contacto con Reyes Maraver, lo puede hacer a través de su página web, no solamente ya para familiares, amigos, vecinos, conocidos de otros puntos de la provincia o de España que quieran visitar Jerez, sino para ellos mismos que digan, oye, pues nos vamos a juntar 4 familias, 4 matrimonios, nos vamos a ir un sábado con los niños a visitar Jerez, ¿vale? O Cádiz o el puerto de Santa María y a conocerlo mejor. Bueno, pues hay una página web que se llama ventepajerez.es. ¿Es así? ¿Todo seguido? Todo junto. Ventepajerez.es, no 20 para, 20pajerez.es. Y estoy seguro de que si ponen en Google Reyes Maraver Pérez, le va a aparecer la página de Facebook, el LinkedIn y todo donde está. Sí, un poquito en las redes sociales que trabajan hoy en día. ¿Es caro o no es caro? ¿Es caro? ¿Tú qué vas a decir? Claro, no, vamos, las tarifas están ahí. Vale, las tarifas están ahí. ¿Sí? No creo que por 8 euros por persona como tengo la de Jerez, o 10 porque implica 10 la del puerto. La del puerto porque va a la visita a la Prioral. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Vamos a ver, normalmente son 2 horas, pero vamos, conociéndome a mí que no me callo ni debajo agua, pues son 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Nos juntamos tú y yo ya qué peligro. Y nos vamos toda la mañana dando vueltas por ahí, ¿no? Está claro. Pues sí. Bueno, pues de verdad que les aconsejo que si son de Jerez, del puerto de Santa María, de Cádiz o de cualquier punto de la provincia, puedan conocer mejor su ciudad, su entorno, y si conocen a gente que va a venir a la provincia, seguro que sí, familiares, amigos, conocidos, pues aconsejen a Reyes Maraver, porque seguro que van a redescubrir su ciudad y su entorno, que es lo importante. Ventepajerez.es, ahí tienen toda la información. Reyes, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Esteban. Estar contigo. Y después de tanto tiempo que nos vemos aquí las caras. Magnífico. Sabes que te quiero mucho. Y yo a ti. Cuídate mucho. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más asuntos aquí en nuestro espacio de 8 Televisión Avanza. Hasta ahora.